Vamos a continuar en esta segunda sesión del Tratado de Hipófisis editado por el doctor Alejandro Pinzón Tovar, miembro de la Asociación Colombiana de Endocrinología. Ahora está hablando, discutiendo con el profe Juan David Gómez acerca de cómo aprende nuestro cerebro y le llamaba mucho la atención pues lo que estamos haciendo, esta actividad de leer y también de comentar, y mencionaba que uno aprende o cómo aprende nuestro cerebro es que el 50% se aprende escuchando y viendo, 70% discutiendo con otras personas, 80% haciendo y 95% enseñando a otras personas. Entonces yo creo que la idea de este podcast o del video para los que estén en YouTube es poder aprender acerca sobre la hipófisis. Yo sé que los temas al principio son un poquito más complejos, pero tenemos unos temas muy interesantes. Vamos a hablar de acromegalia, vamos a hablar de enfermedad de Cushing, entonces espero que les gusten. Vamos a iniciar con el capítulo 2, neurohipófisis, de la doctora Patricia Reyes Rivero. ¿Por qué es importante neurohipófisis? Básicamente por dos cosas. Uno, diabetes insípida, que es lo que vamos a aprender, y lo otro es por la oxitocina. Oxitocina es la hormona del amor. Una de las mejores sensaciones es estar enamorado, y parte de eso es mediado por la oxitocina. Hay unos estudios muy bonitos que, por ejemplo, los ratones con genes knockout para la oxitocina no quieren a sus bebés, no quieren a sus niños. Entonces es bonito tener esa fisiología de la oxitocina, conocida también como la hormona del amor. Comencemos entonces. En 1912, Alfred Erich Frank fue el primero en relacionar la polidipsia o diabetes insípida con una anomalía de la hipófisis posterior. Pero en 1898, Howell ya había demostrado que la hipófisis posterior contiene una sustancia vasopresora, la arginina, vasopresina. En 1985, Oliver y su grupo de trabajo encontraron extractos neurohipofisiarios que tenían aceleración del nacimiento y propiedades secretoras de la leche. Comprender el papel de la función de la hipófisis posterior en la regulación del equilibrio hídrico se complicó por el hecho de que en los núcleos hipotalámicos paraventricular y supraóptico, la vasopresina y la oxitocina se sintetizan con neurofisinas, desde donde se trasladan para secretarse en la hipófisis posterior. Es decir, estas hormonas se secretan o se producen en el hipotálamo y viajan hasta la neurohipófisis, y allí se van a secretar. Desde el punto de vista embriológico, anatómico y funcional, la glándula hipofisiaria se compone por dos entidades diferentes: adenohipófisis, que ya la vimos en el capítulo 1, y la neurohipófisis. La neurohipófisis, localizada en el lóbulo posterior de la hipófisis, es el mayor tejido neuroendocrino, el cual media el balance osmótico, la presión sanguínea, la reproducción y la lactancia, al liberar las neurohormonas oxinina, oxitocina y arginina vasopresina. Miren acá que realmente no es como el sodio, es la osmolaridad. Y para entender los trastornos del sodio, apreciado colega, uno tiene que entender que los problemas del sodio no son problemas del sodio. Los problemas del sodio son problemas del agua. Si uno lo entiende en ese sentido, vas a ver que una hiponatremia es un exceso de agua, no una falta de sodio, en la mayoría de los escenarios clínicos. Ejemplo, falla cardíaca con hiponatremia, cirrosis hepática con hiponatremia, o una secreción inapropiada de hormona antidiurética. Son trastornos del agua, no trastornos del sodio. Este lóbulo posterior se compone por las terminaciones axonales de las neuronas parvocelulares que se rodean por los astrocitos o pituicitos, y las neuronas magnocelulares de los núcleos paraventriculares y supraópticos que sintetizan la arginina, vasopresina y la oxitocina, y las transportan a las terminaciones axonales en la hipófisis posterior, donde se secretan a la circulación sistémica. Anatomía. El hipotálamo es el comandante en jefe del sistema nervioso autónomo y del sistema neuroendocrino. Es el órgano de la supervivencia y la reproducción de los organismos. Todo el sistema nervioso central se comunica con el hipotálamo, el cual se regula por múltiples mecanismos de retroalimentación positivos y negativos, e integra la información aferente neuronal y humoral. La mayor parte de las regiones del hipotálamo contienen poblaciones de neuronas que se han dividido en función filogenética del desarrollo, de citología y de conectividad. El piso del tercer ventrículo se forma por el hipotálamo, sobre todo en la parte anterior. A revisar desde la parte inferior del hipotálamo, los nervios ópticos se encuentran en sentido anterior a posterior. Continúan hacia los tractos ópticos y quiasma óptico, y en la parte media se encuentra el tallo hipofisiario, que nace de la eminencia media, que da origen a la hipófisis, y en la parte ulterior se encuentran los cuerpos mamilares. En área posterior se encuentra la fosa interpeduncular y los pedúnculos cerebrales. La relación con el quiasma óptico es importante porque los tumores hipofisiarios, cuando hacen compresión o cuando crecen, básicamente la estructura anatómica más importante que van a afectar es el quiasma óptico. Por eso muchos pacientes
se van a diagnosticar por oftalmología por un compromiso visual. Hace una resonancia, encuentran un tumor de hipófisis porque tienen hemianopsia o cuadrantonopsia. El hipotálamo se divide en una parte lateral donde está en el núcleo lateral del hipotálamo y se encuentra el centro del hambre y una parte medial que a la vez se divide en tres áreas en secuencia cráneo-caudal, figura 1 y tabla 1, para que por favor revises en tu texto cómo es la anatomía del hipotálamo y de la neurohipófisis. Las conexiones aferentes del hipotálamo son somatosensoriales. Estas llegan al hipotálamo de manera directa e indirecta. Las de tipo directo es cuando el estímulo, el tacto, la audición, la visión o el gusto proceden de la corteza sensorial y van al hipotálamo. Las de tipo indirecto son cuando las aferencias sensoriales pasan por el sistema límbico, centro de la emoción. Allí se procesan y luego van al hipotálamo. Estas fibras son las que forman el fórnix y terminan en los cuerpos mamilares. El sistema límbico se compone por el hipocampo y por el complejo amigdalino. Esto podría explicar por qué los cambios emocionales se expresan como con variaciones viscerales, es decir, esa sensación de mariposas en el estómago. Ellos dicen acá que como taquicardia, diaforesis, entre otros. Listo, es decir, hay pacientes con sus crisis de ansiedad o sus ataques de pánico, emoción que van a sentir epigastral, que van a tener otros síntomas como palpitaciones entre estas. Esta información sensorial y visceral llega a través del núcleo del tracto solitario ubicado en el tronco del encéfalo, el cual recibe la información del nervio vago por los axones del locus coeruleus, noradrenalina y los núcleos del RAFE serotoninérgico, que envían información del grado de atención. Las conexiones del hipotálamo con la hipófisis ocurren por las fibras nerviosas que inician en los núcleos supraópticos, paraventriculares e infundibulares y parte del núcleo ventromedial. Sus axones terminan a diferentes niveles en toda la eminencia media, infundíbulo y lóbulo posterior del hipófisis. Me imagino que estás leyendo el podcast, entonces te va a quedar difícil ver la figura 1, pero en YouTube está esta figura 1 de la anatomía de la neurohipófisis y de los núcleos del hipotálamo. La glándula hipofisiaria posterior, también llamada neurohipófisis, se compone principalmente por pituicitos como células gliales que no secretan hormonas, simplemente mantienen la estructura de las terminaciones y fibras nerviosas. Estas terminaciones contienen una gran cantidad de gránulos secretores que liberan a las superficies capilares la arginina vasopresina y la oxitocina. La neurohipófisis se conforma por los núcleos hipotalámicos, supraóptico y paraventriculares. Estos núcleos contienen el pericardio y las neuronas magnocelulares, los procesos axonales de las neuronas magnocelulares que conforman el tracto hipofisiario supraóptico, el material neurosecretor que se transporta a la parte posterior de la neurohipófisis. El núcleo supraóptico, que está en la parte lateral del quiasma óptico, se encuentra muy vascularizado. Se conforma por neuronas grandes llamadas neuronas magnocelulares, las cuales son células bipolares o multipolares que se pigmentan más que las células de alrededor y secretan principalmente arginina, vasopresina. El núcleo paraventricular el núcleo paraventricular origina una protrusión del epéndimo sobre el tercer ventrículo, se extiende desde el surco hipotalámico y cruza la cara medial del fórnix. O sea, son estructuras básicamente muy complejas. Yo porque estoy siguiendo la figura acá, pero realmente en audio es difícil seguir esta parte anatómica. La mayoría de las células son grandes, pero también se encuentran en menor proporción. Las células medianas y pequeñas y su principal producción es la oxitocina. Las neuronas envían sus axones a la eminencia media, allí liberan hormonas que van a actuar a la hipófisis. Las neuronas preautonómicas parvocelulares envían proyecciones descendentes a los centros simpáticos y parasimpáticos localizados en el tronco medular o médula espinal para modular el sistema simpático y parasimpático. Algunas neuronas proyectan a centros superiores del cerebro, esto incluye la amígdala central y de esta manera modular la respuesta al miedo. Los núcleos paraventriculares reciben estímulos aferentes del núcleo solitario. Estas vías aferentes van a regular el sistema cardiovascular, como la respuesta simpática, parasimpática y somatomotora de la actividad endocrina. El núcleo infundibular, o núcleo arcuato, ocupa la parte media del tuber cinereum y se extiende a nivel de la eminencia media rodeando la base del infundíbulo. El núcleo infundibular tiene células pequeñas bien definidas, encapsuladas por una densa malla de fibras. Los principales componentes celulares de la neurohipófisis son las terminaciones axonales hipotalámicas que provienen del núcleo paraventricular y supraóptico, el endotelio fenestrado, los pituicitos, que son un tipo de astroglia especializada que ocupa el 50% del volumen neurohipofisiario. Los pituicitos envuelven los axones del sistema neurohipofisiario y los botones terminales que están en estrecho contacto con el endotelio laminar basal y vascular. Los pituicitos
miden el paso de las neurohormonas a través de las membranas. Las células que se proyectan a través del infundíbulo son de dos tipos. Su característica es ser controladores y reguladores neuroendocrinos. Células magnocelulares, células grandes intermedias que están en el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico, células parvocelulares que son son neuronas pequeñas. Las proyecciones axonales eferentes de las neuronas magnocelulares de los núcleos paraventriculares y los núcleos supraópticos forman la vía hipotálamo neurohipofisiario que recorre la eminencia media y llega a la hipófisis posterior para secretar oxitocina, arginina y vasopresina. En los periodos de deshidratación, la vasopresina estimula las células simpáticos del núcleo paraventricular que ocasiona un efecto a nivel renal. Es decir, en ese episodio de deshidratación lo que va a hacer es que va a incrementar la osmolaridad y eso es el mejor estímulo para liberar arginina vasopresina, que va a hacer su efecto a nivel renal, incrementando las acuaporinas para disminuir la diuresis en estos casos, que es básicamente lo que sucede en la noche para que no nos levantemos a orinar en horas de la noche. Ese es uno de los papeles de la arginina vasopresina y esa es la importancia que nosotros nos guiamos más en el manejo de los pacientes con diabetes insípida, no tanto por el valor del sodio, sino si se está levantando mucho a orinar de la noche. Nos interesa es que el paciente no se despierte en la noche para que pueda tener un buen control y podemos en ese escenario tolerar un sodio un poquito más bajo, un poquito más alto. Las células magnocelulares y parvocelulares regulan y controlan los ritmos circadianos, autonómicos y neuroendocrinos. El caso es que el hipotálamo controla todo. El grupo de células de la pared anterior del tercer ventrículo son las que perciben el estado tónico a nivel vascular, es decir, responden a la deshidratación e hiperhidratación y cambian el volumen. Los osmorreceptores se encuentran en las células del órgano subfornical, el órgano vasculosum de la lámina terminal y el núcleo preóptico mediano, y estas mantienen la osmolaridad vascular al activar los canales variantes delta N fragmentada por el potencial de receptor transitorio B1. Esto es lo que nosotros conocemos como el órgano circunventricular, que es todas esas estructuras que tienen capilares fenestrados que están sensando lo que está pasando con la economía corporal, listo, sin necesidad pues de estar directamente en el corazón o en los riñones. Estos osmorreceptores ubicados en el órgano vasculoso de la lámina terminal, el órgano subfornical y el núcleo preóptico mediano y la hipófisis no cuentan con una barrera hematoencefálica, es decir, que el endotelio capilar es fenestrado y permite detectar los cambios hormonales y osmóticos que incluyen la variabilidad de la angiotensina 2. Las neuronas excitatorias del órgano subfornical expresan los receptores de la angiotensina AT1. Esto permite la secreción de vasopresina en caso de disminución del volumen sanguíneo efectivo, como sucede en la falla cardíaca. Las células magnocelulares supraópticas producen predominantemente vasopresina y oxitocina. Las células del núcleo paraventricular generan vasopresina, oxitocina, hormona liberadora de corticotropinas, RH, TRH, somatostatina y células preautonómicas. El núcleo preóptico está formado por neuronas de tamaño pequeño o medio mal diferenciadas. Estas neuronas transportan las hormonas de manera inactiva al estar unidos por un polipéptido llamado neurofisina. La liberación de estas hormonas en la hipófisis posterior desempeña un papel importante en el control de la liberación de hormonas de la hipófisis anterior. La irrigación de la hipófisis posterior se da por las arterias hipofisiarias inferiores, que son ramas de las arterias comunicantes posteriores y de las carótidas internas. La circulación neurohipofisiaria se presenta a través del plexo capilar neurohipofisiario, el cual drena al seno cavernoso y a la vena yugular interna y a las hormonas van a órganos periféricos como el riñón, la glándula mamaria y el útero. Listo. Esta parte es compleja, el hipotálamo pues es bastante difícil, espero que lo entiendan, lo puedan volver a repasar o leerlo en el texto y con dibujos, hay veces es más fácil entender todo este complejo de los órganos circunventriculares y el hipotálamo. Vamos a pasar a anatomía radiológica. En la resonancia magnética base craneal, las imágenes en T1 se caracterizan porque la neurohipófisis se visualiza de manera hiperintensa y contrasta con la señal isointensa de la neurohipófisis. Es decir, eso es la mancha brillante. Uno ve una resonancia y un pedacito que brilla. ¿Listo? Esta hiperintensidad se relaciona con los fosfolípidos de la membrana de las vacuolas transportadoras de vasopresina, los lípidos de los pituicitos del lóbulo posterior, la grasa dentro de la silla turca y la grasa de la médula ósea en el dorso de la silla. Su presencia se considera un marcador funcional de la neurohipófisis. Es decir, yo tengo un paciente con una diabetes insípida, el test de desmopresina indica que es una diabetes insípida central y adicionalmente en la resonancia encontramos una pérdida de la mancha brillante
Eso obviamente entra dentro de todo el complejo de una diabetes insípida central. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la mancha brillante puede estar ausente hasta en el 15% de las personas. No siempre hay que tener la mancha brillante, puede ser una alteración anatómica normal en las personas. Entonces, no siempre la ausencia de la mancha brillante indica patología. El tallo hipofisiario posee un doble componente, el vascular y el neuronal. La morfología infundibular tiene un grosor máximo de 3 milímetros a nivel de la eminencia media y de 2 milímetros en su inserción con la hipófisis. Listo, esto es importante para saber si hay un engrosamiento del tallo. Más de 3 milímetros es un engrosamiento del tallo que puede verse en enfermedades infiltrativas como una histocitosis X, histocitosis de Langerhans, enfermedad de cualquiera de estas enfermedades infiltrativas. Listo. El hipotálamo se compone por varios núcleos y haces de fibras dispuestos simétricamente a lo largo del suelo y la superficie medial del tercer ventrículo. La resonancia no delimita los diferentes núcleos, pero sí los tres principales haces mielinizados, la comisura anterior, los pilares anteriores del fornix y los haces mamilotalámicos. En el suelo del hipotálamo se distinguen los cuerpos mamilares y el tuber cinereo. Embriología. La hipófisis tiene dos orígenes, el lóbulo anterior e intermedio, el cual deriva del ectodermo oral, y la neurohipófisis o hipófisis posterior, que se origina del neuroectodermo del diencéfalo infundíbulo. Este da lugar a la eminencia media, el tallo infundibular y la pars nervosa. Recordemos que las alteraciones embriológicas en la neurohipófisis pueden dar origen al quiste de Rathke, como discutimos en el primer capítulo. El ectodermo es la superficie que va a cubrir el embrión y la parte anterior oral es el estomodeo, el cual se invagina y origina la bolsa de Rathke. ¿Sí ve? Quiste de Rathke. Este se desplaza de la cavidad oral primitiva, migra dorsalmente el cerebro y se pone en contacto con el diencéfalo. Recordemos que el quiste de Rathke puede elevar discretamente la prolactina. No todas las prolactinas elevadas implican enfermedad. En términos generales, nosotros le hacemos caso a las prolactinas mayores de 100, menos de 100 posiblemente sea una causa no tumoral. Y hay un capítulo posterior, creo que es del doctor William Rojas, solo de quiste de Rathke, que vamos a aprender sobre esta alteración anatómica. La hipófisis posterior se origina en el infundíbulo que se forma en la línea media del diencéfalo ventral, una región restringida del diencéfalo ventral por encima de la bolsa que da lugar al infundíbulo, del cual derivarán la hipófisis posterior y el tallo hipofisial. La proyección de esto, lo que sigue también es complejo, pues para que estén tranquilos. Listo, después vamos a la parte clínica, pero yo creo que esta parte de básicas es importante tenerla en cuenta de la hipófisis. La proyección de esta región del diencéfalo ocurre en la semana 3 de gestación. La juxtaposición de la bolsa Rathke y el diencéfalo se mantiene durante las primeras etapas de la organogénesis. La semana 4 y 5 de gestación hay migración a través de la base del cráneo y se pone en contacto con el diencéfalo. En la semana 6 de gestación se presenta separación total del ectodermo y el contacto estrecho de la bolsa del tercer ventrículo permite la proliferación celular para formar el pars distalis, que es el lóbulo anterior, pars dorsalis, que es la parte tubular que ahora es el tallo hipofisiario, y la pars intermedia, que es la pared posterior más rudimentaria. La bolsa neurohipofisiaria origina la eminencia media, donde llegan múltiples neuronas del hipotálamo, el tallo hipofisiario, que es donde se conecta la pars tubularis, y la pars nervosa, que es la parte posterior de la hipófisis. Para poder migrar la bolsa de Rathke y separarla del estomodeo, se va a atravesar el hueso esfenoides para localizarse en la silla turca del hueso esfenoides. Te recuerden que cualquier alteración embriológica de línea media puede cursar con una alteración no solamente hipotalámico, sino la hipófisis, por ese desarrollo embrionario. Para el desarrollo del diencéfalo se requiere la proteína infundibular morfogénica ósea 4, BMP4, y el factor fibroblástico 8. Las señales para la morfogénesis de la hipófisis es la BMP4, la cual se requiere para la invaginación inicial de la bolsa de Rathke. El tallo infundibular y la glándula posterior se desarrollan de la prolongación del piso del tercer ventrículo. Durante la embriogénesis, las células neuroepiteliales que cubren el tercer ventrículo maduran a células magnocelulares. Esta maduración se presenta mientras van migrando lateralmente y sobre el quiasma óptico, para formar el núcleo supraóptico y las paredes laterales del tercer ventrículo, que van a formar los núcleos paraventriculares, las células del primordio infundibular y los ependimarios. Las células subependimarias del tercer ventrículo expresan el factor de transcripción tiroideo 1, TTF1, que es una proteína que regula la transcripción de los genes específicos del DNC. Todavía no hemos llegado al primer trimestre. Ya llegamos. En la semana 12 de gestación, los pituicitos ya presentan TTF1, el cual es el primero en desarrollar y se mantienen hasta la etapa adulta.
Esto se relaciona con el desarrollo de tres tumores neurohipofisiarios que son el pituicitoma, el oncocitoma de células en uso y de células granulares. El desarrollo hipofisiario se completa en la semana 14 de gestación, es decir, primer trimestre y 2 semanas ya la hipófisis está desarrollada. La arginina vasopresina, por eso la parte de tiroides es importante porque y junto con el desarrollo de tiroides, el feto en el primer trimestre depende mucho de las hormonas circulantes de la mamá. Por eso en embarazo siempre le decimos a la mujer hipotiroidea que incremente la dosis entre un 15 a 30%, típicamente 2 tabletas a la semana. Apenas sepa que está en embarazo. Nos tienen que avisar ahí mismo. La arginina vasopresina, que es la hormona neurohipofisiaria parenteral en los mamíferos, se presenta en la hipófisis fetal durante la semana 11 a 19 y desaparece durante el periodo neonatal. La arginina vasopresina inhibe la liberación de corticotropina y gonadotropina, estimula la liberación de prolactina y produce sueño. La importancia de esta hormona no es clara pues, en ese momento. Ya en la semana 40 de gestación, los niveles de vasopresina, oxitocina corresponden al 20% de los valores de la etapa adulta. Después del nacimiento, la glándula crece rápidamente hasta los 3 años. Luego se mantiene en estado plató o estacionario hasta la aparición puberal, que presenta un nuevo pico de crecimiento entre los 10 a los 13 años en una hiperplasia hipofisiaria durante la adolescencia. Y se han encontrado factores de transcripción que intervienen en la formación de las neuronas hipofisiarias. Eso lo habíamos visto en el primer capítulo, porque si hay un hipopituitarismo parcial o alguna alteración aislada, típicamente usted puede inferir cuál es el gen o el factor de transcripción que está alterado dependiendo del patrón clínico de hipopituitarismo de este paciente. Y lo que mencionan acá, todas las neuronas requieren los mismos factores de transcripción para el desarrollo normal. El gen OTP, ortopedia, homebox, factor de transcripción de proteínas, es necesario para la expresión de BRN2, es un factor de transcripción que regula el desarrollo neural en las neuronas hipotalámicas y afecta la proliferación de los neuroblastos. Durante la migración y diferenciación actúan de manera paralela el gen del factor de transcripción SIM-BHLH1 SIM1 y el translocador nuclear 2 del receptor de hidrocarburo de arilo, ARNT2, y mantienen la expresión de BRN2, que son neuronas magnocelulares esenciales en las neuronas de vasopresina y oxitocina. Las hormonas se sintetizan como preprohormonas, esto es clásico pues para toda la endocrinología. De ahí vamos a mirar la copeptina, que tendría importancia porque hace parte de esa preprohormona de arginina vasopresina. En el retículo endoplásmico rugoso se remueve el péptido señal y se glucosila en propéptido. Este se empaqueta y se secretan gránulos. Durante el transporte de estos gránulos, las prohormonas se procesan en péptidos que al ser secretadas se disocian de la neurofisina. Una vez el polipéptido se secreta, este tiene una vida media de 15 minutos. La vida media de las hormonas en términos generales es cortita. Listo. Histología de la neurohipófisis. El lóbulo posterior se compone por axones desmielinizados y células glía especializadas. El tallo infundibular forma parte del lóbulo posterior y contiene vasos delgados que transportan factores inhibitorios o estimuladores que actuarán sobre la hipófisis. En los núcleos supraópticos se produce el 80 a 90%, producen vasopresina y sus acciones se proyectan a la neurohipófisis. Las neuronas magnocelulares están en el núcleo paraventricular y supraóptico y los núcleos paraventriculares contienen 5 grupos. Los parvocelulares que sintetizan otros péptidos como la CRH, la TRH y la somatostatina. Las neuronas parvocelulares se proyectan en la eminencia media, el tallo de la médula cerebral, para cumplir diferentes funciones autonómicas. El núcleo supraquiasmático también sintetiza la vasopresina y controla el ritmo cardíaco. Ahora sí vamos a pasar a las hormonas de la neurohipófisis. Hormonas de la neurohipófisis. En las neuronas neurohipofisiarias se realiza la transcripción de las hormonas vasopresina y oxitocina y luego la traslación a prohormonas. Las prohormonas provasopresina y prooxitocina son empaquetadas en gránulos con enzimas y se transportan por microtúbulos a través de los axones que forman el tracto supraóptico hipofisiario, el cual termina en la hipófisis posterior. La vasopresina y la oxitocina son polipéptidos conformados por 9 aminoácidos muy similares. La diferencia está en 2 aminoácidos, es decir, son moléculas pequeñitas. La diferencia son 2 aminoácidos, la fenilalanina y la arginina, por isoleucina y leucina. Son péptidos constituidos por 6 aminoácidos con un puente de cisteína, cisteína y 3 aminoácidos terminales. Son hormonas sintetizadas como moléculas precursoras con un transportador que en el caso de la vasopresina es la copeptina.
Como les mencionaba ahora, la copeptina, ya tenemos estudios, como es más estable, se puede medir, tenemos estudios y es una de las alternativas para el diagnóstico de la diabetes insípida en vez de utilizar el test de desmopresina o el test de privación de agua. Se transportan en gránulos y se unen a sus productos durante su transporte a la hipófisis posterior. Para los que están en YouTube, miren acá la estructura de la vasopresina y la oxitocina. Estos son los aminoácidos, la diferencia en los aminoácidos, que es muy pequeña, pero por favor, los que estén en el podcast o los que no estén viendo este video, lo estén oyendo como audio, por favor, revisen las imágenes, que es importante que entiendan esta estructura de aminoácidos. Vasopresina. Ahora sí llegamos a arginina, vasopresina. Desde el desarrollo o hormona antidiurética, durante mucho tiempo se pensó que eran hormonas distintas, que eso es parte de lo bonito de esta hormona, que es una hormona que controla la diuresis y adicionalmente actúa como vasopresora, por eso se llama vasopresina. Desde el desarrollo de las especies, la migración de los depredadores acuáticos a la vida terrestre, se logró desarrollar un mecanismo para regular el balance de agua, lo que les dije ahora. Esto es para normalizar el agua, no el sodio, es el balance de agua y lograr un equilibrio entre la parte interna y extracelular. Toda esta parte, pues, embriológica y la parte de historia natural de estas hormonas es muy bonita porque ellas tienen un papel en especies menores. La prolactina, por ejemplo, es importante en los peces teleósteos para regular la vejiga natatoria. Entonces tienen sus papeles importantes. Hay algunas hormonas que son mucho más antiguas, como por ejemplo la CTH, otras que son un poquito más nuevas. De más grande y más compleja sea la estructura, tiende a ser más nueva desde el punto de vista evolutivo. La pre-pro-vasopresina, miren cómo es de grande, tiene 164 aminoácidos y se codifica por el gen arginina-vasopresina de 2.5 kilobytes situado en la región cromosómica 20p13. La pre-pro-vasopresina se genera al separarse del péptido señal y se le adiciona una cadena de carbohidratos al glucopéptido. Entonces tiene un péptido señal, tiene la arginina-vasopresina, tiene la neurofisina 2, tiene el punto de señal y tiene la copeptina. Entonces es una molécula muy grande que termina siendo pequeñita. En los gránulos, las enzimas se adhieren a las hormonas para formar el complejo vasopresina aminoácidos, vasopresina neurofisina 2, 95 aminoácidos o glucopéptido vasopresina o copeptina de 39 aminoácidos. La enzima produce un clivaje de la terminación carboxilo de la prohormona. La copeptina es un glucopéptido en la parte carboxiterminal de la preprovasopresina con mayor concentración y vida media más larga. Por tanto, se utiliza como marcador más fácil para valorar la vasopresina. Hay otro capítulo de laboratorio en hipófisis escrito por la doctora Alejandra Alvarado donde vamos a hablar de la copeptina. Durante la vida fetal hay mayor síntesis de neurofisina, la cual se requiere para el momento del parto. La acción vasopresora de la vasopresina se requiere para mantener la homeostasis circulatoria fetal durante la hemorragia y hipoxia fetal en el momento del parto. Estimula la liberación de catecolaminas y la función hipofisiaria anterior. Estudios inmunohistoquímicos han demostrado que las neuronas parvocelulares transportan altas concentraciones de vasopresina al sistema portal, pues al sistema portal hipofisiario, no al sistema portal hepático. Esta alta concentración de ABP actúa sinérgicamente con la CRH para estimular la liberación de ACTH y eso libera el cortisol. Más de la mitad de las neuronas parvocelulares expresan receptor CRH y ABP. Al pasar a través de la eminencia media y el tallo hipofisiario, los axones magnocelulares liberan ABP al sistema portal largo. Esto explica por qué la vasopresina magnocelular estimula la secreción de ACTH y eso lo utilizamos desde el punto de vista fisiológico para utilizar la desmopresina durante un cateterismo de senos petrosos, porque no tenemos típicamente CRH. Entonces utilizamos la arginina vasopresina y eso adicionalmente explica por qué hay hiponatremia en la insuficiencia adrenal, tanto primaria como secundaria, pero no hay hipercalemia en la primaria. En el hipotálamo hay unos receptores osmorreguladores, pues esa hiponatremia se explica porque usted no tiene ACTH en la insuficiencia adrenal central, ¿listo? Usted no tiene ACTH. Entonces el cuerpo intenta regular la concentración de agua corporal y mantener la presión y lo que hace es estimular la arginina vasopresina. Entonces la arginina vasopresina va a estar elevada, el paciente va a estar con un incremento en el volumen de agua corporal total, es decir, va a estar pseudo hinchado y va a tener hiponatremia por este hallazgo. En el hipotálamo hay unos receptores osmorreguladores localizados en la parte sagital del cerebro ventral, alrededor del tercer ventrículo que conforma el OLT, el núcleo preóptico y el órgano subfornical, que no presenta barrera hematoencefálica, como habíamos mencionado ahora, son capilares fenestrados y muestra osmorreceptores
que responden a la hipertonicidad del plasma y transmiten la información a los núcleos paraventriculares y supraópticos que terminan en la hipófisis posterior. Es decir, lee cómo está la tonicidad y la osmolaridad del plasma. Los neurotransmisores terminales controlan la liberación de vasopresina al estimular o inhibir la síntesis de vasopresina con cambios del 1% de tonicidad, por medio del aumento del calcio intracelular, lo que ocasiona que los gránulos neurosecretores se funcionen con la membrana del axón y liberen los gránulos a la circulación. En esto pues estaba pensando también que yo creo que podemos seguir también con los videos de tiroides. Listo, yo creo que los próximos meses la idea es mostrar un video de tiroides cada martes y los miércoles esto, pero podemos seguir con tiroides. Entonces yo creo que me pueden escribir qué temas desean hablar sobre tiroides. Quiero hacer un video muy importante, es porque los pacientes hipotiroideos siguen persistiendo síntomas y la correlación de los síntomas con tiroides, que los síntomas en tiroides son inespecíficos. Acá es la parte donde menciono, suscríbanse al canal, denle like, apoyen, estamos haciendo trabajo poquito pero honrado, entonces por favor, si les gusta, suscríbanse al canal, denle like a estos videos, lo mismo que en el podcast hagan una revisión y escriban en los comentarios qué otras cosas de tiroides quieren hacer. Tenemos mucha cosa en tiroides, nódulo tiroideo, cáncer de tiroides, esperemos que este año salgan las guías, tirotoxicosis, tiroiditis, plato de función tiroidea, hipertiroidismo, que ya hay video de enfermedad de Graves, pero podemos hacer un enfoque al respecto. Bueno, sigamos con el ejercicio académico. El principal neurotransmisión de la neurohipófisis es el glutamato, con estímulo noradrenérgico. El principal inhibidor es el GABA, que presenta 20 a 40% en terminaciones sinápticas de las neuronas magnocelulares. La vasopresina tiene un estímulo bifásico, estímulo por el glutamato, inhibitorio por opioide. Los glucocorticoides suprimen la expresión génica de la vasopresina. Y hay una coordinación entre la producción, transporte y la secreción de los gránulos de la hormona. A nivel renal, la vasopresina actúa principalmente en los riñones, en los receptores transmembrana que acoplan la proteína G y al receptor B2. Su estímulo genera activación de la enzima de enilato ciclasa, fosforilal ATP-AMP cíclico, y lo hacen por intermedio de la proteína sinasa A, moléculas que se encuentran en la membrana apical de las células principales del túbulo distal, lo que permite el paso de agua y la reabsorbe en los conductos conductores. Listo. Recuerden que básicamente esto lo que va a hacer a final del día es incrementar los receptores de aquaporina, van a incrementar el agua. En altas concentraciones causa constricción en las arteriolas al actuar en los receptores de B1 con incremento en la presión arterial, por eso utilizamos vasopresina en UCI. Los osmoreceptores en el hipotálamo producen un aumento de la presión osmótica por secreción de la vasopresina y se acrecienta la sed. El incremento de la vasopresina eleva la reabsorción renal de agua libre y aumenta la ingesta de agua para disminuir la osmolaridad. Otros factores que afectan la secreción de vasopresina es el dolor, la náusea y el vómito. Entonces, los pacientes con diabetes insípida central, básicamente lo que van a hacer es que se van a manifestar con mucha sed, con poliuria, y si no tienen acceso al agua, van a tener hipernatremia. Usted puede tener una diabetes insípida, que el paciente tenga el sodio normal porque tiene acceso al agua. Entonces, típicamente lo diagnosticamos cuando estos pacientes los operan por cualquier cosa y ahí es cuando no tienen acceso al agua y es cuando hacen una elevación en el sodio. Usted empieza a corregir la con la desmopresina y la diabetes insípida central y el paciente primero resuelve la poliuria, pero el sodio todavía puede estar alto. ¿Por qué? Porque el paciente tiene un déficit de agua que no se ha corregido. Es una interconsulta muy frecuente en UCI que nos llaman porque el paciente tiene ya la diuresis normal, pero tiene el sodio todavía elevado, es porque tiene un déficit de agua. Entonces ahí tenemos que calcular el déficit de agua libre del paciente y es cuando hacemos aporte de agua para nuestros pacientes, porque aparte de corregir la deficiencia hormonal, ellos todavía están debiendo agua. Todavía les falta pagar esa deuda y se las tenemos que pagar con agua. Vamos a terminar entonces con oxitocina. ¿Listo? La oxitocina se sintetiza principalmente en las neuronas parvocelulares de los núcleos paraventriculares y en las células magnocelulares de los núcleos supraópticos y paraventriculares. También se pueden producir en pequeñas cantidades en otras partes fuera del hipotálamo, como en el núcleo ventromedial del hipotálamo, en la médula espinal y en la circulación periférica. La mayoría de oxitocina se produce en el hipotálamo, pero también se origina en neuronas de los ganglios mientéricos, submucosos y el tracto gastrointestinal. Asimismo, se ha encontrado expresado en los osteoblastos de hueso pardo, hígado y tejido adiposo subcutáneo. El gen de la oxitocina se ubica en el gen P23, es decir, pegadito a la arginina vasopresina. De manera similar a la vasopresina, la oxitocina está unida a la neurofisina 1, que le da estabilidad a la hormona.
La oxitocina se sintetiza como un precursor inactivo y se transporta por una proteína, la neurofisina. La liberación se presenta por estímulo del parto y succión, pero otros estímulos son el ejercicio, el estímulo sexual y el estrés. La oxitocina se degrada por múltiples aminopeptidasas que se expresan en diferentes células que incluyen los adipocitos y los leucocitos. La degradación de la oxitocina se influencia por el estado metabólico. Los receptores de oxitocina están en el útero, en áreas cerebrales como en los núcleos basales, hipotálamo, amígdala, hipocampos y en varias regiones de la corteza cerebral, en las mamas, aorta, esófago y el núcleo inferior del nervio vago, en el cual se transmite la información del intestino al cerebro. Listo, entonces recuerden que están en el útero, en el músculo liso gástrico y por eso utilizamos la oxitocina en el parto. La oxitocina se excreta de manera pulsátil, la vida media de la oxitocina es corta, 5 a 7 minutos, hay picos más o menos cada 20 minutos, los estrógenos afectan la secreción de oxitocina y la expresión de los receptores tanto cerebrales como en el útero, porque se requiere en el parto. En diferentes estudios se encuentra un incremento de la oxitocina en la fase ovulatoria del ciclo menstrual y con el uso de anticonceptivos. La progesterona puede afectar los receptores de la oxitocina al alterar el metabolismo del colesterol. La testosterona puede afectar de manera indirecta por la aromatización astral. Es claro la función de la oxitocina en la mujer, actuar en la lactancia y en el parto. Sin embargo, no era claro en el papel en el hombre. La oxitocina desempeña un papel importante en la respuesta sexual y en la conducta social y no social en ambos sexos, hormona del amor. La oxitocina también se sintetiza en los testículos, epidimio y próstata, estimula la maduración del esperma y la contracción del músculo liso en el testículo, epidimio y próstata para, para la secreción de esperma. Los niveles de oxitocina se incrementan durante la actividad sexual. Por esto la llaman la hormona del amor. Uy, en los hombres la oxitocina es un potente inductor de la erección del pene y regula la actividad de la 5-alfa reductasa. Al estimular los receptores dopaminérgicos en el núcleo paraventricular, presenta liberación de la oxitocina, que influye en el apetito sexual. Y ya esta última hojita es muy interesante porque habla de oxitocina y su relación con las conductas alimentarias y el peso, y era algo que yo personalmente no conocía. Entonces, al leer este capítulo para este ejercicio, aprendí cosas sobre oxitocina en relación con conductas alimentarias y peso. La oxitocina es anorexígena y aumenta con la disminución de ingesta de alimentos. Interviene en las conductas alimentarias y el comportamiento. Al ser sensible a la leptina, produce saciedad. Y al actuar en los núcleos hipotalámicos, afecta el equilibrio energético al disminuir la ingesta de alimentos y aumenta la actividad del sistema nervioso simpático, lo que genera un mayor gasto energético. Interesante. La oxitocina interactúa con la vía melanocortina, interviene en el balance energético, actúa en los receptores del núcleo arcuato al aumentar el calcio intracelular y produce una respuesta de acuerdo con el gasto energético, es decir, un efecto anorexígeno. La variación circadiana y la liberación de oxitocina con disminución de la misma durante la noche explicaría el aumento de la ingesta en estas horas de personas que laboran durante la noche, celadores, personal de enfermería, personal médico, que los que hacen turnos saben que uno pide pizza por la noche, hamburguesita, alguna cosa así, que uno está estresado en urgencias y adicionalmente tiene hambre, es un mecanismo explicado por la disminución en la oxitocina y por lo tanto la tendencia al aumento del peso. Es claro que las personas que trasnochan más o no duermen se asocia con un incremento en el peso o con obesidad. Y adicionalmente usted por los trastornos de sueño y fuera de eso comiendo más, entonces doble pecado. La oxitocina tiene un papel importante en el gasto energético y composición corporal, promueve la lipólisis al aumentar la actividad del sistema simpático y actúa sobre los adipocitos al afectar la termogénesis en el tejido adiposo pardo y lipólisis en el tejido adiposo. La oxitocina mejora la sensibilidad a la insulina, por tanto disminuye los triglicéridos y el efecto del síndrome metabólico. El núcleo paraventricular y supraóptico tienen sensibilidad a algunos nutrientes como glucosa, sacarosa, leucina, factores de saciedad derivados de grasos y otras hormonas como leptina, insulina, GLP-1, colecistoquinina y los aferentes gástricos. Los núcleos con receptores de oxitocina dentro y fuera del hipotálamo responden a la ingesta y al balance energético. El hipotálamo y el tronco cerebral regula el impulso homostásico de comer y la red de recompensa de cerebro regula el impulso a comer. Las neuronas productoras de oxitocina en el núcleo paraventricular reciben información reguladora en las vías de señalización melanocortinérgicas centrales que influyen en el apetito. El hipotálamo y el tronco encefálico también influyen en el gasto de energía al aumentar el tono del sistema nervioso simpático. La oxitocina también se secreta hacia la periferia a través de la hipófisis posterior, donde ejerce efectos metabólicos en múltiples sistemas orgánicos,
como motilidad gastrointestinal, anabolismo muscular y óseo, lipólisis y secreción de la insulina pancreática. Con esto terminamos el capítulo 2 del Tratado de Hipófisis. Te agradezco mucho por tu atención. Por favor, te agradezco si te puedes suscribir al canal, darle like y finalmente darle una buena revisión en el podcast. Estoy atento a las sugerencias. Por ejemplo, me mencionaron que leyera un poquito más lento y quisiera un resumen. El resumen para este capítulo básicamente es que la neurohipófisis es una estructura muy importante donde se almacenan dos hormonas, la oxitocina, hormona del amor, que tiene un papel importante durante el parto, y dos, la arginina vasopresina, hormona antidiurética, cuya deficiencia va a producir la diabetes insípida. Les agradezco mucho por su atención y les deseo un resto de feliz tarde hoy miércoles.